Hola, bienvenidos. ¿Cómo es que una masa de 200 kilogramos es capaz de levantar una masa de 1000 kilogramos sin la ayuda de un motor eléctrico o cualquier otra fuente de energía externa? El principio lo enunció Pascal. Este físico francés de los años de 1600 nos dijo que si se tiene un fluido confinado como este azul, está encerrado entre esas paredes, y a este fluido se le aplica una presión externa, que esa presión se transmite a todas las paredes del recipiente que está conteniendo al fluido. Entonces fíjense, esas flechitas indican la presión en las paredes del fluido. Entonces vamos a aplicar la presión debida a la masa de 200 kilogramos sobre el émbolo pequeño y vamos a mirar qué pasa en el émbolo grande. Es un émbolo móvil. Tanto el émbolo pequeño como el émbolo grande, el de 200 y el de 1000, se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a aplicar la presión de 200, fíjense, baja, y el de 1000 kilogramos sube. Hay una ganancia de fuerza, pero hay una pérdida de altura. Fíjese que H1 es más grande que H2. H2 sube una cantidad pequeñísima, H1 es una cantidad grande. Ese es el costo de multiplicar la fuerza. Tal como lo acabamos de ver, una masa de 200 kilogramos es capaz de levantar una masa de 1000 kilogramos. La pregunta es ¿cómo? Si esto actúa como una balanza. Y si es una balanza, si aquí hay 200, pues aquí se balancea con 200. Pero ¿cómo es que 200 levantan 1000 sin ninguna ayuda externa? Bueno, la explicación la vamos a tener acá. Y es lo siguiente. El que tenemos aquí en naranja es nuestro fluido confinado. Y está confinado, está encerrado. Estas son paredes, no lo dejan salir por ningún lado. Y esto es un émbolo. Un émbolo normalmente es algo circular, como una jeringa. Fíjense que esta es una jeringa y esto es su émbolo, ¿no? Esto de caucho que sella, pero que permite o que se desplaza a través de este tubo, se llama un émbolo. Igual funciona acá. Estos son émbolos. Entonces esto es circular y esto se desplaza a través de esta pared. Igual acá, solo que este émbolo es mucho más grande, es también circular y también se puede desplazar por esta pared ascendiendo o descendiendo. Bueno, entonces acá, este émbolo hace una fuerza F1, que es la fuerza que está en azul. Entonces esta fuerza actúa aquí sobre este émbolo. Ya sabemos que cuando hay una fuerza actuando sobre un área, mire, está actuando sobre esta área, se genera una presión. Esa presión P que se genera acá se empieza a transmitir a todos los puntos del fluido y ese es el principio de Pascal. Y a todas las paredes, ¿no? Entonces todas las paredes resultan afectadas, absolutamente todas. Obviamente estas paredes deben ser muy rígidas, ¿cierto? Para que no dejen escapar el fluido. Ahí está. Y entonces esa presión se transmitió a través del fluido, por todo el fluido se transmitió y en especial llegó acá, a este émbolo, al émbolo grande. Pero Pascal dice, esta presión, este valor de presión es el mismo que llega a todas las paredes del fluido. Entonces acá llega esta nueva presión. Listo. Y ahora, pues como esta es una área, ¿cierto? Esto es una área. Y sobre esta área se está poniendo presión, entonces se genera una fuerza, que es la fuerza que acá la llamamos F2. Se nos genera la fuerza 2. Debido a la presión que llegó acá. Y entonces hablamos de dos fuerzas, la fuerza F1, que fue la que generó la presión, la fuerza F2, que es la que está conteniendo acá esta presión que resultó acá. Ahora lo que hacemos acá es igualar la presión aquí en el sitio 1 y la presión en el sitio 2, porque son exactamente las mismas. Esa presión, ese valor de presión se transmite exactamente uniforme por todo lado. Ahora, como nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces aquí igualaría fuerza sobre área y aquí también la fuerza sobre área. Pero la presión en el sitio 1 será la fuerza 1 sobre el área que la soporta, que es el área 1. Y la presión en el sitio 2, la fuerza 2, y el área que la soporta es el área 2. Estamos hablando de la presión acá, diferentes fuerzas la están soportando diferentes áreas. Y con esta relación ya podemos trabajar problemas donde me den el área o donde me den las áreas y me den alguna de las fuerzas. Entonces ya de aquí puedo despejar la fuerza que me pidan, que generalmente es la fuerza de salida.
Por ejemplo, si me pidieran la fuerza de salida, pues esa es la fuerza 2. Entonces, esta área 2 que está dividiendo acá, está en el denominador, yo la pasaría aquí a multiplicar y ahí ya queda despejada la fuerza 2, o sea, la fuerza de salida. Y entonces aquí me queda igual la fuerza de salida. Entonces la fuerza de salida, que en este caso es la fuerza 2, quedaría igual a la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. Y ahí, si a mí me dan las áreas, o si yo conozco las áreas de los émbolos de entrada y de salida, y conozco la fuerza de entrada, entonces puedo calcular la fuerza de salida. Pero aquí hay una cosa especial para analizar, y es la relación de estas áreas. Resulta que esta área 2, fíjese, siempre va a ser más grande que el área 1. Área 2 siempre va a ser más grande que el área 1. Y eso es lo que hace que la fuerza 2 sea más grande. ¿Por qué? Entonces miren, si esta área 2 es más grande que el área 1, cuando yo divida, pues el resultado siempre me va a dar mayor que 1. Y si es mayor que 1, quiere decir que aquí la fuerza 1 la voy a multiplicar por un número mayor que 1 y esa es la fuerza 2. Y aquí yo veo que la fuerza 2 queda ampliada, porque un número mayor que 1 amplía. Cuando yo multiplico por algo mayor que 1 amplía. Por ejemplo, si yo multiplicara acá esto por 2, ¿cierto? Porque es mayor que 1, entonces si fuera 2, entonces aquí ¿qué estaría diciendo? Que la fuerza 2 es 2 veces la fuerza 1, o sea que habré duplicado la fuerza 2, ¿cierto? Que si entró aquí F1, aquí sale el doble de fuerza. Y eso es lo que sucede acá, fíjense. Entran 200 y salen 1000. O sea, quintupliqué. Entonces aquí el factor fue 5. Quintupliqué la fuerza. La fuerza de salida 2 es 5 veces la fuerza de entrada 1. ¿Cómo logro esto? Pues esta área acá debe tener un valor A y esta área debe tener un valor 5 veces el área de A. Si esta área es 5 veces esta de atrás, estoy quintuplicando la fuerza y eso es lo que pasa. Por eso la de 200 levanta la de 1000. Ahora, todo eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Fíjense en las alturas. Este émbolo se desplaza a una altura H1 y este émbolo sube a una altura H2. Pero fíjense que H2 es mucho menor que H1. O sea, este le toca invertir un gran desplazamiento para que este logre un desplazamiento pequeño. Ese es el costo. Y miremos cómo se relaciono yo las alturas. Entonces ahora miremos cómo se relacionan las alturas. Para mirar cómo se relacionan las alturas, trabajamos con los volúmenes. Entonces, cuando mi émbolo 1 está en la parte superior, ¿cierto? Y él se desplaza, lo que hace es desplazar líquido. Líquido de acá lo desplaza para este lado. Entonces, ¿cuánto líquido lo desplaza? Me desplaza un cilindro como este de líquido cuando baja desde acá, desde esta parte hasta acá. Cuando se desplaza a esta altura 1, desplaza todo este volumen de líquido. Ese viene acá, pero fíjense que esta área es menor y como esta área es mayor, entonces no logra subir esta misma altura, sino que se reparte acá. Y entonces este cilindro se vuelve un cilindro más ancho, pero de poca altura. Y de ahí es que vamos a sacar las relaciones de alturas. Entonces vamos a decir, el volumen del sitio 1 es el mismo volumen del sitio 2, o el volumen desplazado, el volumen que salió de 1 es el mismo que llegó a 2. Y ahí hago la igualación, miren, volumen de 1 igual a volumen 2. Pero el volumen, como esto es un cilindro, el volumen de un cilindro es el área de su base por la altura. Quiere decir que el del sitio 1 será el área 1, ¿cierto? Que es el área del émbolo 1 por la altura 1. Entonces, área 1 por altura 1 es el volumen en el sitio 1. El volumen en el sitio 2, el que llegó, entonces será el área 2, porque esta área de este émbolo es mucho más grande, área 2, y la altura es más pequeña, entonces será la altura 2. Y ahí miren, tengo una relación. Hay problemas que me relacionan áreas y alturas. Entonces yo acá, con esta relación, si me dan áreas y alturas, de acá puedo despejar. Pero ahora vean lo siguiente, si yo por ejemplo despejara de aquí altura 1, la altura 1 sería igual a altura 2 por área 2 sobre área 1, ¿cierto? Porque esta área 1 que está multiplicando aquí a la altura, ¿cierto? Bajaría a dividir y me quedaría al área 2, altura 2 sobre área 1, ¿listo? Ahí ya me quedaría despejado.
Y ahí es donde uno mira la relación de las áreas. ¿En qué relación están las áreas? Si la relación fuera de 5:1, ¿cierto? Como acá, el área 2 fuera 5 veces el área 1, entonces las alturas, fíjense, si esto fuera relación de 5:1, quiere decir que esto sería 5 y esto 1, ¿cierto? Como acá. Fíjense, área 2, 5, área 1, 1A. Entonces, si yo la colocara aquí, altura 1 igual a 5A por H2 sobre A. Obviamente el área se cancelaba, aquí el área se cancelaba y ahí quedaba la relación 5. Ese 5 quiere decir, la altura 1 es 5 veces la altura 2, ¿cierto? Quiere decir, la altura 1, esta es la altura 1, es 5 veces más alta que la altura 2. Entonces, gané 5 veces más fuerza, pero tuve que invertir 5 veces más desplazamiento. Esto se desplazó 5 veces más de lo que subió esto. ¿Listo? Y ahí lo vemos en esta ecuación. Ahora, hay otro tipo de ejercicios donde a usted le dan aquí el radio del cilindro. Como esto es un émbolo, fíjese, los émbolos son circulares. Y si es un círculo, eso tiene radio. Entonces, aquí hay ejercicios donde le dicen, el émbolo 1 tiene un radio 1 y el émbolo 2 tiene un radio 2. No le dan las áreas, le dan los radios de los émbolos, es lo más común. Y le piden la relación, por ejemplo, de alturas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Entonces, como los émbolos son circulares, recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como este tiene un radio 1, el área 1, o sea, el área de entrada acá, que es el área 1, esta área, será pi radio 1 al cuadrado. Y entonces esta área 1 que tenemos acá, la vamos a reemplazar como pi radio 1 al cuadrado. Esto por altura 1, ¿no? Porque el área está multiplicada por la altura. En el sitio 2, el émbolo es circular también. El radio de este émbolo es radio 2, entonces aquí el área será también cambiada, ¿cierto? Será calculada como pi el radio 2 al cuadrado y esto por la altura 2. Ahora, esta constante pi, fíjense, ella está aquí multiplicando. Pasaría aquí a dividir y se cancelaría este pi con este pi. Y entonces sencillamente me queda esta relación, fíjense. Esta fórmula o esta ecuación relaciona los radios con las alturas. Pero fíjese que aquí varían con el cuadrado. Ojo con lo siguiente. Si yo despejo de acá la altura 1, me queda radio 2 al cuadrado por altura 2 sobre radio 1 al cuadrado. Bueno, resulta que matemáticamente esto lo puedo escribir como radio 2 sobre radio 1 y todo esto al cuadrado y por la altura 2. Ahora fíjese lo siguiente. Aquí tengo relacionado las áreas, todo el área. Esta cantidad de área de acá, dijimos que era 5 veces acá. Pero si yo relaciono solo los radios, por ejemplo, si este radio fuera R y este radio fueran 5 veces 5R los radios, entonces cuando yo venga y lo reemplace acá, entonces yo diría altura 1 igual 5R y el otro, el radio 1, R. Esto va al cuadrado y esto por H2. ¿Listo? Acá, cuando yo eleve esto al cuadrado, miren, debo elevar el numerador y el denominador. Entonces me queda que la altura 1 es igual a 25R cuadrado sobre, sobre R cuadrado. Incluso pude desde atrás haber cancelado estos radios, ¿cierto? Los pude haber cancelado acá. Y sencillamente obtenía que 5 al cuadrado es 25 por H2. ¿Esto qué quiere decir? Ojo. Miren. La altura 1, 25 veces la altura 2. Eso es. Si simplemente este radio de acá es R y este es 5 veces más grande, entonces la altura acá, esta altura, tiene que ser 25 veces o 25 veces esta altura. Esta altura 1 tiene que ser 25 veces esta altura.
Si aquí bajó 25 centímetros, aquí solo va a subir 1 centímetro. 25, 1. Entonces fíjese que ya no pasó lo mismo que las áreas. Y es porque los radios varían con el cuadrado. Tenga cuidado, el radio varía con el cuadrado. O sea, que si la relación de radios es de 1 a 5, entonces aquí este 5 al cuadrado me da 25, entonces la relación de alturas resulta 25 veces. Entonces las alturas con los radios están relacionadas con el cuadrado. Obviamente la fuerza se me multiplicará 25 veces. Entonces por eso es que usted con un gato hidráulico es capaz de levantar un carro. Imagínese, si aquí solo es 1 centímetro, aquí 5, ya multiplico 25 veces mi fuerza. Bueno, y para finalizar este video, necesito de una ecuación que me relacione la altura con la fuerza. Esta altura con las fuerzas de entrada y de salida. Miremos acá. Esto es un volumen y es un cilindro. Recuerden que el volumen de un cilindro es igual al área por la altura. En este caso, el volumen del cilindro 1, ¿cierto? Pues será el área 1 y será la altura 1. Este volumen también es de un cilindro. Este volumen 2, ¿cierto? Que es el volumen de este cilindrito, será el área 2, que es diferente al área 1, por la altura 2. Entonces fíjense, área y alturas diferentes, ¿no? Ahora, sin embargo, dijimos que el volumen de acá, todo este volumen se desplazaba para acá y que era el mismo. Y aquí los igualamos, ¿cierto? Entonces de acá lo que voy a hacer es despejar el área. Entonces ¿a qué es igual el área? Entonces esta h que está aquí multiplicando, fíjense, bajaría a dividir al volumen. Entonces esa área vamos a decir que es igual al volumen dividida la altura. Obviamente si es el área 1 será el volumen 1 sobre la altura 1. Y entonces acá me voy a regresar a esta ecuación, fíjense. Y en esta ecuación voy a escribir fuerza 1 sobre área 1, ¿cierto? Pero el área 1 es ¿quién? El área 1 es volumen 1 sobre altura 1. Entonces aquí escribimos volumen 1 sobre altura 1. Igual, entonces estamos aquí en esta ecuación, ¿no? Igual a la fuerza 2. Entonces escribimos nuestra fuerza 2 sobre el área 2. Pero el área 2, aquí está, miren. Bueno, la despejamos, el área 2 será el volumen 2 sobre la altura 2. Entonces, el volumen 2 sobre la altura 2. Ahora, fíjense que en el denominador me queda una fracción, pero aquí en el numerador no. Entonces, este F1 lo subo acá un poquito, esto lo subo un poquito, coloco esto sobre 1, ¿cierto? Para poder hacer producto de extremos, mire, producto de extremos acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? F1 por H1 sobre volumen 1, ¿cierto? Bueno, sobre producto de medios, que sería 1 por volumen 1. 1 por volumen 1, pues me da volumen 1. Igual, producto de extremos al otro lado. Entonces en los extremos está F2 y H2. Entonces multiplicamos F2 por H2 sobre producto de medios. 1 por B2, eso me da B2. Bueno, aquí me comí el subíndice, ahí es 2. Listo. Ahora, recuerden que este volumen 1 es el mismo volumen 2, ¿cierto? Aquí ya lo dijimos, el volumen de este cilindro es la misma cantidad de volumen de este cilindro. Quiere decir que como estos son iguales, pues fíjese que estos se cancelarían. ¿Por qué? Porque este que está dividiendo subiría a multiplicar, y si este es este mismo, pues terminan cancelándose. Listo, y entonces ¿qué me queda? Que la fuerza 1, que es la ecuación que yo buscaba, fuerza 1 por altura 1 es igual a fuerza 2 por altura 2. Y es la ecuación que le está relacionando las fuerzas con las alturas. Entonces le está diciendo, fíjense que es lineal, ¿no? No tiene cuadrados, no tiene nada. Entonces le está diciendo acá, si estos son 200 kilogramos, estos son 1000 kilogramos, pues yo quintupliqué la fuerza. Quiere decir que la altura debo hacer 5 centímetros acá para que aquí solo me suba 1. Entonces, si la fuerza está en relación 5 a 1, las alturas están en relación 1 a 5. Al contrario, ¿no? Entonces, por este lado multiplica la fuerza, pero reduce la altura. ¿Listo? Y eso es lo que pasa con una prensa hidráulica. Y estas son con estas tres relaciones, miren, aquí las colocamos, relación 1,
Bueno, 4 relaciones, relación 2, relación 3 y relación 4. Con estas soluciono todos los problemas de prensa hidráulica. Los espero en el video de aplicaciones, en varios videos de aplicaciones de este tema.